¿Sabes cómo Rick Grimes sobrevivió tanto tiempo en coma durante el apocalipsis sin que nadie le cuidara? ¿Cómo no murió antes de despertar del coma? ¿Cuál es la explicación de este extraño fenómeno de la primera temporada de The Walking Dead? Esta es una gran pregunta que tiene muchos años, y sin embargo, hay una respuesta oficial a esto. Y te lo diré aquí en este video, si quieres saberlo, vamos. Hola a todos los que están viendo este precioso canal. Bienvenido, estoy aquí, he vuelto para hablar de nuevo sobre el universo de The Walking Dead. Básicamente, una explicación sobre la serie principal de Rick Grimes durante varios años. Una pregunta que surge y que mucha gente repite sobre cómo Rick sobrevivió en la primera temporada de la serie todo este tiempo. ¿Cómo sobrevivió a esta condición durante días? Pero por supuesto, antes de empezar la explicación, no olvides mirar el me gusta en este vídeo, me ayuda mucho con la promoción. Además, si te gustan más contenidos sobre el universo de The Walking Dead y muchas otras series, no olvides suscribirte a este canal. Y vamos, empecemos todo volviendo obviamente a la primera temporada de The Walking Dead. La gente lleva años preguntando cómo Rick pasó tanto tiempo en coma en un hospital al principio del brote en The Walking Dead, y aún así, despertó allí con vida. Estaba completamente roto, destrozado. Sí, su cuerpo estaba muy débil, pero seguía vivo allí. Y yendo al primer punto para explicarlo, quiero empezar por el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Rick en coma en The Walking Dead? ¿Cuántos días, semanas o meses? Sí, la respuesta vino hace años del propio creador, Robert Kirkman, concedió una entrevista y confirmó que Rick pasó entre 4 y 5 semanas en coma. Un mes y unos días, se puede decir. Y sí, sigue siendo extraño darse cuenta de que un hombre sobrevivió tanto tiempo después de este brote, sin que nadie le cuidara. He visto varios comentarios que dicen, oh, The Walking Dead es un agujero de guión. No puede ser, no tiene sentido. Pero no, tuvimos gente, no solo una, personas que cuidaron de Rick, que lo gestionaron durante ese periodo. Y quiero empezar por la primera. Por supuesto, Shane, este que más conoce. La mayoría recuerda que en algún momento, ya sabes, de Rick en el hospital, abre un ojo y ve a Shane dejando unas flores. Sabemos que Shane le visitó en algunos periodos, en momentos en los que el mundo aún no estaba tan destrozado. Y después de eso, en la historia de la serie, el propio Shane ya ha revelado que la camilla del hospital que dejaron en la puerta fue él quien la puso para poder detener a unos zombies que pudieran entrar. Claramente, todo esto fue en los primeros tiempos. Solo explica parte de cómo Rick está vivo. Pero ¿qué pasa con el resto? Todo el resto del periodo hasta que Rick despierte sería suficiente para que muriera. Ahí es donde llegamos al punto especial de este video. Si retrocedemos en este episodio, cuando Rick despierta, podemos ver que las flores han pasado mucho tiempo muertas. Hace mucho que Shane no lo dejó. Y vemos que tiene una gota intravenosa ahí. Tiene algo que alimenta su cuerpo. Pero cuando intenta levantarse y cae, vemos que su suero ya no funcionaba. Está vacío en la escena. Hace tiempo que no alimenta plenamente su cuerpo. Estarás de acuerdo conmigo en que para que se haya levantado, para que al menos haya despertado de este coma, no debe haber pasado mucho desde que esta bolsa de suero se vació. Debe haber alguien que lo llenó allí y lo cuidó mientras estaba en coma. Y a partir de ahí quiero ir al punto más importante. Episodio web de The Walking Dead. Los episodios cortos que publicaron hace años y que la gente no usa para hablar mucho, pero son canon. En este vídeo voy a hablar especialmente de uno que explica mucho de esto. Quiero hablar de The Oath, que cuenta la historia de una pareja, Paul y Karina, justo en el momento en que comenzó el brote, justo cuando Rick estaba en coma. Además, tengo que decir que el actor de Paul es Wyatt Russell. Se hizo más famoso después de eso. Hizo muchas películas y series, también algunas series del universo Marvel. Pero volviendo a este episodio web, la historia empieza con los dos, la pareja corriendo hacia allí, Paul motivando a Karina. Y este es también el episodio que muestra la historia del coche. El coche que Rick y los chicos tenían en las primeras temporadas de The Walking Dead hasta la prisión. Paul y Karina son los primeros en encontrar este coche después del brote. Pero el punto principal de la historia es que durante el ataque al campamento sobrevivieron. Paul acaba lesionado. Le dice a Karina que no fue una herida de zombie. Y desde allí se van con el coche para buscar el servicio médico. Buscar un lugar que pueda tratarlo, para salvarle. Allí encuentran uno, pero está totalmente tomado por zombies. Sin posibilidad de tener supervivientes, continúan hasta llegar a un lugar específico que se llama Harrison Memorial Hospital. El mismo hospital donde estaba Rick. En ese momento estaba en coma. Al principio parece que está abandonado. El plan es ir allí para intentar conseguir algunos suministros, medicinas y todo. Pero cuando llegaron, conocieron al médico que aún vive en ese lugar, que se quedó allí ayudando a la gente, ayudando a algunos pacientes, la doctora Gale.
quien reveló que se quedó allí después de que el ejército se marchara. Se quedó para mantener a los zombies alejados del hospital, para proteger a las personas que estaban allí y ayudar a quienes llegaban. Como por ejemplo, el propio Paul. Ella lo cuida mucho hasta que se da cuenta del problema. Se dio cuenta de que Paul va a morir y que se va a transformar, que se va a convertir en un zombie. Y ahí hay una conversación, ya sabes, muy triste, con Karina. Ella le habla diciéndole que va a sacrificarlo, que tendrá que darle el destino para evitar los otros problemas. Y Karina se despide de él. Está muy triste, está muy destrozada. Y después de eso la doctora lo lleva en camilla y lo envía a la cafetería. Y sí, probablemente reconocerás este lugar. El mismo lugar que Rick ve en el primer episodio de The Walking Dead, la serie principal. Pero cuando Rick lo ve, está justo ahí. No abras eso dentro. Es precisamente el lugar donde el médico mantiene a la gente, como si guardara al zombie allí. Empuja la camilla adentro para cerrar este lugar completamente oscuro y feo. Y ahora podemos llegar al punto de cómo sobrevivió Rick. En la secuencia de la historia, vemos que Paul sobrevivió. No estaba muerto como pensaban, no estaba muriendo. Se despierta allí, se cae de la camilla rodeado de varios caminantes. Lucha en locura hasta que logra salir. Pero mientras lucha, mientras intenta salir, la doctora Gale intenta cumplir una petición de la propia Karina. Prefiere morir antes que estar sola, así que va a ponerse algo de medicina en la vena para acabar con su vida. Y es ahí donde ocurre la escena más triste del episodio, que es cuando Paul consigue llegar a Karina en ese momento. Le sonríe, pero allí, la medicina ya le había sido inyectada en la vena, así que muere justo delante de él. Extremadamente trágico, muy triste, y también se enfadó con el doctor. Él le apunta con un arma. Tenemos un momento muy importante para decidirlo todo, y ella explica que no fue culpa suya, que fue la mujer quien lo hizo más mal. Y entonces cortan un momento en el que el propio Paul pinta la puerta. Él es la persona que pinta en la puerta, "Don't open dead inside", y sigue con su estrategia de vivir con Karina, aunque ella sea un zombie. Se la lleva. Él se lleva a su ladrón y sale del hospital con su zombie. Y sí, este episodio web no deja claro que mató la doctora. No muestra que dispare, ni hay ruido ni nada. Esto da la impresión de que ella fue dejada viva allí. Y sí, hay que recordar que es el mismo hospital donde Rick estaba en coma. Así que la gente solía ver este episodio web y ver la serie principal y hacer una comparación sobre el escenario. Tiene algunas diferencias. La puerta es la misma, pero no es tan parecida. Pero hay muchas razones para ello. La primera es con diferentes filtros de imagen. Y el segundo punto es que hubo algunas cosas que no pudieron reproducir cuando rodaban este episodio web, principalmente por el presupuesto. Pero está confirmado que ese hospital allí, que la historia ocurre en el mismo hospital que Rick. Este episodio web ocurre mientras él estaba en una de las habitaciones allí. Y luego con esta historia de este episodio, creo que mucha gente podrá conectar los puntos y entender que la explicación es: tras la partida de Shane el primer día, la responsable de cuidar de Rick fue la propia doctora Gale. Sí, se demostró que estaba sola en el hospital cuidando de él. Probablemente consiguió usar la medicación adecuada en él, la bolsa de suero de la que hablé, y todo lo demás para mantener vivo el cuerpo de Rick allí, incluso en coma, tanto como pudo. Probablemente le pasó algo unos días antes de que Rick despertara, así que tuvo que salir del hospital. Así que, aunque creas que Paul mató al médico allí, incluso sin haber mostrado la escena de su disparo, incluso sin mostrar el ruido del disparo, al menos incluso si crees que ella murió allí en el episodio web, la historia podría haber ocurrido días antes de que despertara del coma. Si crees que Paul mató a Gale cuando salía, ella ya le había puesto la última bolsa de suero allí. Rick se quedó allí solo durante un periodo muy corto, muy pocos días o probablemente incluso horas. Y todo eso justifica el hecho de que no se despertó al 100%. No se despertó muy bien allí. En el primer episodio de The Walking Dead, no puede levantarse por primera vez. Bebe agua del grifo, luego sale cojeando. Camina como un zombie, muy deshidratado, muy destrozado. Tanto es así que cuando Morgan lo encuentra a él, se desmaya. Sucede porque ya no lo aguanta. Su cuerpo ya no puede más. Claramente esta es la mejor explicación de por qué Rick logró sobrevivir a todo el coma todos estos días y semanas después del inicio del brote. Aquí está la explicación. Ve a escribir en los comentarios lo que piensas si te gusta esta explicación. La idea de que trajeran un episodio de Tales of the Walking Dead contando más esta historia, hablando más sobre la doctora Gale, como cómo gestionó a los pacientes en el hospital, cómo cuidó del propio Rick. Pueden hacer un episodio sobre todo su viaje cuidando de Rick, defendiendo el hospital. Entonces llega un enemigo y ella se defiende más. Puede mostrar que alguien casi logró entrar en la habitación de Rick para protegerla hasta el momento en que ella ya no pudo cuidarla y se fue. O la mataron.
Que AMC nos escuche y haga un episodio como este también. Es como una historia perfecta de The Walking Dead para ver en algún spin-off. Y sí, si te ha gustado este video, no olvides marcar el botón de me gusta. Me ayuda mucho con la promoción. Si quieres saber más contenido sobre el universo de The Walking Dead, más videos, más explicaciones, no olvides suscribirte a este canal. Seguiré haciendo más contenido sobre ello. Gracias por ver este video. Volveré pronto y adiós.